Antes de la caída, cuando el firmamento era puro y los coros celestiales cantaban sin mancha, Asmodeo no era el príncipe de la lujuria, sino un ángel de armonía delicada. Sus alas, entonces, eran de luz traslúcida y reflejaban los matices del alba naciente. Custodiaba el don del afecto sincero, la chispa del cariño desinteresado que los seres divinos compartían sin miedo ni doblez. Su canto era suave, su sonrisa honesta, y sus ojos, lejos de arder con pasión corrupta, transmitían la serenidad de un cielo sin nubes. En aquel tiempo no conocía la obsesión ni el placer convertido en adicción. El amor que defendía era limpio como el rocío, genuino como un lazo de confianza. Sin embargo, la rebelión y el orgullo de Lucifer desgarraron ese orden, y con él el corazón de Asmodeo fue mancillado. Desde ese instante, la pureza que lo rodeaba se tornó en un anhelo imposible, y la semilla de la lujuria, antes inexistente, germinó lentamente en su interior, preparándolo para el destino que lo esperaría más abajo, en las honduras infernales. En la tercera esfera del infierno, un lugar donde los suspiros más ardientes se mezclan con el llanto de las almas condenadas, Asmodeo se alza sobre un lecho de seda negra y espinas. La suave caricia del tejido contrasta con las puntas afiladas que desgarran la piel de quienes osan acercarse. Su presencia es tan seductora como tóxica, una belleza que envenena la mirada y envuelve el deseo en cadenas invisibles. 3 rostros coronan su figura. El primero, de rasgos perfectos, promete un placer tan intenso y prolongado que parece eterno. El segundo, de facciones bestiales, encarna el anhelo salvaje y desenfrenado. El tercero, una máscara corroída, muestra el rostro final de la lujuria consumada, vacía y podrida por dentro. Su cuerpo, serpentino y desafiante, se alza sobre patas con garras de ave, una mofa cruel a la pureza perdida. De su espalda brotan 3 pares de alas, las primeras con plumas de un negro profundo, tan oscuro que absorben la luz. Las segundas cubiertas de escamas iridiscentes que reflejan el arco iris de la tentación. Las últimas, de carne enferma y palpitante, supuran un anhelo enfermizo y viscoso que gotea hacia las profundidades del abismo. Cada parte de su anatomía es un poema retorcido del deseo que pervierte. Los textos persas lo llaman Aeshma, la ira y la lujuria entrelazadas. En la tradición hebrea asoma bajo el nombre de Ha-Satán, el adversario que destruyó la felicidad de Sara, arrebatándole a 7 maridos antes de que el amor pudiera cristalizarse. Las tablillas babilónicas lo describen como el hijo maldito de una diosa y un mortal, marcado desde la cuna por la seducción infinita, ese don y maldición que es a la vez su arma y su condena. El reino de Asmodeo es un laberinto de placeres prohibidos. Sus salones, tapizados con la piel curtida de amantes traicionados, susurran canciones de deseo insatisfecho. En los jardines, flores con pétalos tornasolados exhalan feromonas que enturbian la mente y desatan la necesidad. Las fuentes no dan agua pura, sino un vino corrompido por lujuria líquida, y las almas condenadas beben sin cesar, presas de una sed que nunca mengua. En este reino el placer no libera, sino que encadena, y cada sorbo de deleite prepara el terreno para una ansia mayor. A sus órdenes sirven 72 legiones de demonios especializados en corromper el amor. No portan espadas ni lanzas, sino susurros, caricias y promesas. Sus armas son las miradas cómplices, la palabra perfecta en el momento adecuado, la insinuación que hace tambalear convicciones firmes. La corrupción no llega de un golpe, sino gota a gota, hasta transformar la adoración más pura en obsesión destructiva. El libro de Tobit narra el primer gran triunfo de Asmodeo, la destrucción de los 7 maridos de Sara. Estos hombres,
cada uno más noble que el anterior, cayeron presa de un deseo tan intenso que los consumió desde dentro antes de que sus cuerpos se rindieran. Solo Tobías, guiado por el arcángel Rafael y protegido por la fe inquebrantable, escapó al influjo del demonio. Pero la humillación de aquel revés no mermó la fuerza de Asmodeo, sino que lo impulsó a refinar su sutileza. Más tarde, en la corte del rey Salomón, encontró un reto mayor. El monarca más sabio del mundo lo esclavizó con un anillo mágico, obligándolo a colaborar en la construcción del templo sagrado. Incluso encadenado, Asmodeo hizo germinar en el corazón de Salomón la semilla de la decadencia. Así, el sabio rey acumuló cientos de esposas y concubinas, cada una adorando a distintos dioses, hasta perder el rumbo de su fe. Fue en esta astuta victoria donde el demonio comprendió algo fundamental. Su mayor poder no reside en manifestarse como un monstruo de lujuria desenfrenada, sino en disfrazarse de amigo, de consejero, de cómplice en la búsqueda del placer y la satisfacción personal. Las culturas antiguas, como la griega, entreveían su silueta en figuras como Dionisio, dios del vino y el éxtasis, pero Asmodeo era algo más siniestro. No liberaba el espíritu, sino que lo encadenaba a un placer cada vez más exigente. En Roma, sus festivales degeneraron en orgías donde el goce y el dolor eran gemelos inseparables. Sin embargo, con el transcurrir de los siglos, el demonio aprendió a presentarse con nuevos disfraces. Durante la Edad Media, ya no aparecía como la bestia infernal de la lujuria desenfrenada, sino como el refinado maestro del amor cortés. Sus palabras alimentaban el imaginario de trovadores y damas nobles, torciendo el afecto sincero hasta convertirlo en una fascinación patológica. La leyenda de Tristán e Isolda lleva su sello, un amor tan puro y perfecto que solo pudo sobrevivir en la muerte, pues en la vida real se habría corrompido sin remedio. Así, Asmodeo comprendió que no necesita forzar a las almas, sino seducirlas con suavidad. En el mundo mortal adopta formas múltiples. A veces es un joven de belleza sobrenatural, otras, una mujer cuya gracia y dulzura desarman las defensas más sólidas. Jamás obliga a nadie. Se limita a mostrar un sendero tentador, un atajo hacia la felicidad inmediata. Son los mortales quienes, dando un paso tras otro, se adentran más y más en su trampa. Sus pactos no se firman con sangre, sino con besos, caricias y promesas. El precio no es el alma entera, sino la capacidad de amar sin mancha. La fidelidad se convierte en posesión, la pasión en obsesión, el deseo en adicción. En su corte infernal, Asmodeo mantiene un harén de íncubos y súcubos, artesanos de la seducción que visitan el sueño de hombres y mujeres, plantando semillas de pasiones imposibles. Como parásitos invisibles, absorben la esencia vital de sus víctimas, dejándolas huecas, incapaces de saciar nunca el ansia que les devora. Pero la influencia de Asmodeo trasciende la esfera del erotismo. Es el patrón siniestro de toda adicción, el amo de cada impulso que devora la voluntad humana. Jugadores compulsivos, bebedores empedernidos, adictos a las sustancias más degradantes. Todos ellos sirven, sin saberlo, a su causa. Aunque sus rostros se consuman en la miseria, el demonio observa con una sonrisa triunfal. Él no necesita empujar, basta con plantar una tentación y dejar que el humano la cultive por sí mismo. A diferencia de otros príncipes infernales que buscan la destrucción directa, Asmodeo prefiere el proceso lento de la corrupción. No extingue el amor, sino que lo tuerce hasta convertirlo en su propio enemigo. No elimina el placer, sino que lo convierte en una cadena que aprieta cada vez más. Algunos textos gnósticos sugieren que su papel es necesario. Sin la tentación que él encarna,
el verdadero amor no tendría modo de definirse. Es la sombra imprescindible que revela el contorno de la luz. Desde su trono de huesos de amantes, el príncipe de la lujuria contempla su obra con 6 ojos ardientes. Su risa resuena en cada promesa rota, en cada suspiro de pasión no correspondida, en cada corazón que se consume en el deseo. Su triunfo no es la caída absoluta, sino la imposibilidad de amar sin el temor a la corrupción. Así, mortales e inmortales bailan en su danza macabra, al son de un éxtasis que nunca es suficiente. Con el paso de los siglos, el demonio se ha adaptado a los cambios en la psique humana. En el Renacimiento, inspiró a artistas y poetas a crear obras de belleza incomparable, pero también a sucumbir a pasiones prohibidas en los palacios de la nobleza decadente. Bajo su influjo, cortes enteras se dejaron seducir por banquetes opulentos, vinos exquisitos y placeres sutiles, perdiendo la noción de la virtud y alimentando una corte invisible de rencores y envidias alimentadas por la lujuria y el resentimiento. En la era victoriana, Asmodeo adoptó la máscara de la respetabilidad. Ya no era la bestia obscena, sino el susurro refinado que incitaba a los caballeros a mantener amantes ocultas y a las damas a suspirar por amores imposibles detrás de abanicos y cortinas de encaje. En secreto alimentaba el fuego del chisme, de las intrigas palaciegas, del vicio que se esconde tras apariencias impecables. Como un parásito invisible se infiltraba en las mentes, impulsándolas a desear lo que les estaba prohibido y a languidecer por lo que jamás podrían poseer. Con la llegada de la modernidad, Asmodeo encontró campos fértiles en los nuevos ídolos de la humanidad. La industria del entretenimiento, la publicidad y las modas fugaces se convirtieron en herramientas para infiltrar su influencia. Los medios de comunicación, primero la prensa sensacionalista, luego el cine, la televisión y finalmente el Internet, se mostraron como canales perfectos para sembrar pasiones superficiales y crear dependencias insaciables. La imagen de un modelo perfecto, de un influencer seductor, de celebridades que encarnan un estilo de vida hedonista, todo ello es un conducto para que la lujuria, no solo sexual, sino también material y emocional, se cuele en el alma de las masas. En las redes sociales, Asmodeo halla el más reciente espejo de su poder. La atención constante, el me gusta efímero, la persecución de un ideal imposible de belleza o fama, la adicción a la aprobación ajena, todo ello lleva el sello invisible del príncipe de la lujuria. No es coincidencia que el amor genuino parezca cada vez más difícil de mantener en un mundo donde la tentación está a un clic de distancia. Parejas que se desmoronan ante la fantasía de una aventura virtual, individuos que se vuelven esclavos de su imagen pública, almas que se sienten vacías al no recibir la dosis diaria de atención. Todos bailan la danza de Asmodeo sin saberlo. En los tiempos actuales, el demonio ha refinado aún más su juego. Ya no es necesaria su presencia física ni la de sus legiones. Basta con la idea, la promesa de algo mejor, la insatisfacción eterna con lo que se posee. El ser humano, en su afán de superar constantemente los límites, crea nuevas formas de tentación y se sumerge en ellas por voluntad propia. La pornografía se multiplica, los vicios se disfrazan de estilos de vida alternativos y las relaciones se convierten en mercancía. Asmodeo sonríe, complacido, pues la mayor astucia del demonio es convencer a sus víctimas de que han elegido ese camino por sí mismas. Sin embargo, también existen quienes luchan contra su influjo. A lo largo de la historia, algunos mortales han aprendido a resistirse. Sacerdotes, ascetas, monjes, filósofos, psicólogos, consejeros matrimoniales y artistas que reivindican el amor sincero y la belleza interior han erigido barreras, no siempre con éxito, pero con una determinación inquebrantable.
En la antigüedad, los estoicos promovían la moderación y la serenidad frente al deseo. En la Edad Media, los místicos cristianos predicaban la castidad y el amor incondicional a lo divino. Hoy, terapeutas y mentores espirituales, consejeros de parejas y grupos de apoyo para adicciones tratan de curar las heridas abiertas por el influjo del demonio. Estas luchas no pasan desapercibidas para Asmodeo. Desde su trono infernal contempla con interés a aquellos que se empeñan en amar sin poseer, en desear sin enfermar, en disfrutar sin adicción. Su risa disminuye al ver que algunos seres humanos guiados por una fuerza interior logran escapar a sus trampas. No es una derrota completa, pero sí una herida en su orgullo infernal. Por cada alma que cae, otra aprende a decir no. Y en ese delicado equilibrio, la humanidad se redefine una y otra vez, estableciendo el valor del amor auténtico frente a la tentación eterna. De esta forma, el príncipe de la lujuria seguirá tejiendo su tela, mezclando placer y dolor, ternura y crueldad, hasta que la humanidad aprenda a distinguir entre la luz del amor verdadero y el brillo engañoso de su mirada. Es el desafío perpetuo: liberarse de los lazos de Asmodeo para que, al final, el amor pueda emerger puro, sólido y brillante, justo en contraposición a la sombra que el demonio proyecta sobre el mundo.